Vamos a empezar la sesión de la tarde con tres mesas dos mesas y un interrogatorio criminal, que es lo que hace Joaquín, que todavía está por ahí abajo afilando pues, los electrodos para poder hacer el interrogatorio a Juan Madrid, y que subirá enseguida. ¿Qué tenemos en la primera sesión de la tarde? Bueno, pues hace unos años tuvimos un forense y este año traemos a la criminóloga de referencia de la prensa y de la televisión hoy día. ¡Hala! ¡Qué expectativas! Eso es, Como es lo que eres, Padre Velasco de la Fuente. Me ha dado toda su currículum, jurista, criminóloga, escritora, divulgadora, y lo vais a saber bien cómo de divulgadora y quién buena es, vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, profesora en la Universidad Internacional de Valencia, en el grado de Criminología, especialista en personalidad psicopática y delitos violentos, tener bastante cuidado, máster en grafística, documentoscopia y falsedad documental, analista criminológica en los medios de comunicación, columnista criminológica en el periódico digital El Taquígrafo, autora de un blog, Criminalmente, que yo sigo habitualmente, y de un podcast, y divulgadora criminológica en la cadena SER y cada vez en más medios, y una revelación de última hora que tiene que ver con Netflix. Cuéntanos. Bueno, en directo, en vivo e indirecto. Bueno, yo creo que muchos de los que estáis aquí, que sois grandes amigos míos, ya lo habéis visto, pero he grabado un true crime para Netflix, el caso Baninkoff Caravantes. Bueno, pues os apetece verlo. Seguro que después de esta charla se lo van a ver todos los que están aquí, por lo menos todos. Muchas gracias por venir, Paz, que sé que eres muy atareada, ha venido corriendo, ha llegado a Plencia, ha seguido corriendo en Plencia por la mañana, y luego se irá corriendo, o sea que es terrible esta mujer, terriblemente trabajadora. Bueno, pues habéis visto un poco por el decorado que hemos puesto, en el centro a Paz y hemos puesto su último libro, que tiene dos, y los dos están abajo, si los queréis adquirir. Pero le hemos rodeado, de parte de mi biblioteca. Eso quiere decir que soy un poco fanático también del tema de la criminología, del true crime. Y bueno, pues hablaremos de alguna de estas obras, pero bueno, os hace una idea de que efectivamente esto es algo que está en boga, y no hoy día, que también, sino también desde hace más de un siglo. De hecho, hay aquí algunas primeras ediciones bastante antiguas. Y si hablamos de antigüedad, claro, la afición a la criminología nació en la era victoriana, curiosamente, como muchas cosas que nacieron en la era victoriana, incluida la novela criminal o la novela policíaca. Ya del noir no vamos a hablar, que será otra cuestión. Y efectivamente, César el Lombroso, César era el seudónimo del señor Lombroso, publicó en el 1876 un famoso Le Homo Delinquente, que aquí se tradujo como Los Criminales, y que fue el nacimiento de la ciencia criminológica. Aunque fue un jurista, fue otro, en este caso, aunque él era médico, fue un jurista garófalo el que utilizó por primera vez el término criminología, y estamos hablando todavía del siglo XIX. Había un tal Conan Doyle que le gustaba, además de escribir cosas que vosotros conocéis, investigar los crímenes, y se juntó en una asociación que entonces existía en Londres, que era el Círculo del Crimen, que luego se ha llamado War Society, porque eso queda muy feo llamarse así. Con otros amigos y compañeros lo instauró un actor, H.B. Irving, que no está el libro aquí, pero es otro de los que hablaban de criminología, de los primeros que hablan de estudios de criminología. Y los criminólogos fueron personajes de una novela de Raffles. Bueno, no de Raffles, de Ornung, que es el escritor de Raffles, ¿no? O sea que el concepto criminología y criminólogo vinculado a la afición a la novela negra, entre escritores, entre lectores, viene de antiguo. Por eso sospecho que aquí hay aficionados también, o va a haber a partir de hoy aficionados a la criminología. Claro, de ser un aficionado, como lo que seréis vosotros y lo que soy yo, a ser un profesional de criminología, pues hay mucho trecho, ¿no? Trecho que se hace aprendiendo y enseñando. Y en eso de enseñar, Paz es una maestra, además de ser docente, es que lo es. Gracias. Y lo vais a ver. Y bueno, dicho todo esto, vamos a entrar al trapo, porque si no, voy a seguir hablando de ti. Venga, vamos a empezar con una pregunta que pretende ser una aclaración. Hemos hablado de la criminología y a veces se confunde con la criminalística. La criminalística tiene mucho que ver, fue un austriaco, creo que era Hans Gross, el que inauguró la ciencia criminalística, y todos los que hemos visto CSI, los criminólogos de CSI, que va a ser que no. Y eso nos lo va a explicar en esta primera Paz, para que delimitemos, pues ya nos delimite a nosotros y aprendamos entre criminología y criminalística. Venga, Paz. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, muchas gracias a los amigos que hoy me acompañan, que son muchos. Y vamos allá. Bueno, sí es cierto, la criminología y la criminalística son dos ciencias que se coadyuvan entre sí, pero son dos ciencias completamente diferentes.
La criminología es una ciencia social multidisciplinar que bebe de muchas fuentes, de la antropología, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de la biología, y de lo que se ocupa es de contestar a una pregunta que creo que todos los que estamos aquí nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué matamos? ¿Por qué el ser humano cruza esa línea? ¿Y por qué delinquimos? De modo que la criminología, la finalidad que tiene, es una ciencia social que se ocupa del estudio del delito con sus 4 elementos. El delito como fenómeno social, el delincuente como persona individual que delinque, la víctima, por supuesto, y todo este control social formal e informal que hay para solventar a las situaciones delictivas. El control formal sería, por supuesto, la policía, investigaciones, instituciones penitenciarias, justicia, y el control informal es pues todo esto que hacemos en casa con nuestros hijos, en el colegio, etcétera. ¿Qué es la criminalística? Si queremos asimilar la criminología a una serie, pues nos podríamos ir a Mentes criminales. Es lo más parecido, y digo lo más parecido porque también es muy fantasioso. Al fin y al cabo hay que vender y tener audiencia. Y si nos vamos a la criminalística, entonces sí que entran series, por ejemplo, o de criminología también, por ejemplo, Mindhunter, que no se me olvide de citar a Mindhunter. ¿Qué es la criminalística? La criminalística es una ciencia interdisciplinar, no multidisciplinar, sino interdisciplinar, que se ocupa de la investigación técnica del delito. Es decir, de lo que se ocupa, la finalidad es saber si se ha cometido un delito, qué tipo de delito, identificar a la víctima con los indicios, rastros, huellas, pruebas que haya en la escena del crimen y, en última instancia, atrapar al delincuente. ¿Por qué digo que es interdisciplinar? Bueno, pues porque están todas esas ciencias forenses, desde la fotografía forense al señor Paco Echevarría, al ADN, a cualquier ciencia que se ocupe de analizar todo lo que hay en una escena del crimen para, en última instancia, señalar a un culpable. Entonces, criminalística y criminología son 2 ciencias distintas, y un criminólogo y un criminalista somos profesionales diferentes. En el caso de Paco Echevarría sería un criminalista. Correcto. Muchas gracias. Ahora ya lo sabemos, ya no nos equivocamos. Bueno, claro, hemos visto que inaugura la criminología un médico, inaugura la criminalística un jurista, ¿no? Sí. Y una jurista de los tribunales que muchas veces defiende al delincuente. No, en mi caso siempre he defendido víctimas. Siempre has defendido a la víctima, Sí. pero puede a veces uno No, jurista claro, de los tú te tribunales posicionas, defender al evidentemente. Por eso no he sido abogada de oficio. se introduce en el campo de la criminología. ¿Cómo llegas a dedicar tu vida a la criminología? Bueno, el derecho penal, que es a lo que yo me he dedicado durante muchísimos años como letrada, lo que dice nuestra ley penal es que una conducta delictiva, una tipificación penal, tiene una respuesta punitiva. Yo hago esto, este es el castigo. Pero faltaba algo, a mí me faltaba algo en el medio. Me faltaba saber por qué. Me faltaba saber por qué una madre termina asesinando a un hijo. Me faltaba saber por qué un adolescente de 16 años apuñala a su compañera de clase. Es decir, quería indagar en los porqués, en las motivaciones, en los móviles. Una motivación y un móvil son cosas diferentes. Y me apasionaba poder demostrar en sala cuál era la razón, aunque al juez le importa un pimiento y medio, el porqué, la motivación. El juez, igual que el Ministerio Fiscal, lo que les guía son las pruebas para, en última instancia, condenar a esta persona. Y me empecé a interesar hace muchísimos años, más de 20 y 25, por la mente humana. Claro, es muy complicada. El mayor misterio para mí no es ni la Área 51 ni otros planetas, sino la mente humana, como una persona de repente coge un arma y se va a una universidad a pegar tiros. ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento? ¿Qué elemento estresor ha habido para que ese individuo esa mañana haga algo así? Entonces, por eso decidí juntar ambas ciencias, las ciencias jurídicas con la criminología, y finalmente colgué la toga hace 3 años y me dedico en cuerpo, alma y todas mis noches y casi mis días también a la criminología. Te lo agradecemos porque por eso estás aquí. Muchas gracias. Vale. Bueno, en esta sala no tengo ninguna duda que hay muchos aficionados, o habrá a partir de ahora muchos aficionados a la criminología, sobre todo leyendo libros, luego hablaremos de Homo Criminalis, pero lo que es, posiblemente sí hay muchos, antes de venir a esta sala, es aficionados al true crime. Yo, por ejemplo, posiblemente la novela que más veces leí en mi juventud fue A Sangre Fría, o sea, quiero decir, me pareció increíble, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver, luego lo veremos también, el true crime con la criminología. ¿Qué valoración haces de la literatura true crime? Es decir, al que le interesa la criminología, ¿tiene mucho también interés la literatura true crime?
Sí, el true crime nos apasiona porque nos están contando historias reales y además nos las cuentan desde 3 o 4 puntos de vista. Nos la cuentan desde el punto de vista de la víctima, nos cuentan la historia desde el punto de vista del investigador, qué es lo que ha ocurrido, nos cuentan la historia del punto de vista de estos criminalistas. En España no se les llama CSI, se les llama, normalmente es la policía científica de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que actúan. Nos lo cuenta desde el punto de vista de la justicia y luego tenemos esta otra parte testimonial de amigos, vecinos, en torno de la víctima, en torno del agresor. Con todo eso se monta una historia que nos interesa como sociedad, como público, en mi caso como criminóloga y como penalista. Y el true crime ofrece absolutamente todas las aristas que tiene un crimen, desde el momento en que se comete el crimen hasta el momento en que ese sujeto entra en prisión o queda absuelto, que no es lo habitual. Entonces, yo creo que a todos nos interesa porque, de una manera u otra, o nos interesan todas estas aristas o nos interesa una muy concreto, que en el true crime lo vemos bien en literatura, o cuando ya se traspasa a la gran pantalla o al cine, podemos ver pues bueno, ese lugar, ese sótano donde estaba oculta una víctima, o podemos ver, como en el caso de Netflix, y me hago propaganda a mí misma, la escena del crimen donde aparece la famosa colilla que exculpa desde un primer momento a Dolores Vázquez y aún así es declarada culpable en un juicio, con lo cual que yo creo que todos los que estamos aquí nos interesa el true crime por todos estos elementos que nos dan tantísima información de un hecho delictivo. Bueno, yo creo que es el momento, porque en un momento de esta charla hay que hablar del periodismo y de la prensa. Y yo creo que que hay periodistas, pasa palabra. No me deja. Bueno, lo voy a hacer en positivo, ¿vale? Para que no sea en negativo. La aportación de la prensa y del periodismo de sucesos, si tienes buenos amigos como Carles Quílez que nos lo presenten, y por tanto ya no es solamente, digamos, el caso con su... Bueno, que también era periodismo de sucesos, obviamente, ¿no? Pero sí, se busca profesionalidad en los profesionales cada vez más de ofrecer información veraz, ¿no? Y no confundir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu valoración en positivo? Por favor. Para que sí, por supuesto que va a ser. Por supuesto que va a ser positiva. En este momento. Sí. Bueno, a mí me parece que el trabajo que hace la prensa, sobre todo en los últimos 20 años, es encomiable. Escribir, ir a investigar, ir a hablar con personas. Tenemos ahora periodistas de renombre que han escrito sus propios true crime, que han investigado ellos, como por ejemplo Cruz Morcillo. Entonces, yo creo que cada vez hacen un trabajo más serio, más riguroso, obviando y huyendo de lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Short en el año 48 o 53, ahora no me acuerdo, tengo muchas fechas ahora en la cabeza, perdonad. Que luego hablaremos de... También. Sí. Pues no he dicho nada, érase. Bueno. Y eso que no he tomado vino, si llego a tomar vino en la comida... Pero ya veis que este aceleramiento es así, es terrible. Venga, entonces, yo creo que es muy interesante el enfoque que se da desde el punto de vista del periodismo, ese periodismo de sucesos, veraz, contrastado, el hecho de ir como he dicho antes, a la situación concreta, a ir a hablar con la madre de la víctima, hablar incluso a veces con estas víctimas que sobreviven y contar una historia de un crimen o de cualquier otro tipo de delitos sin caer en el morbo, en el amarillismo, sin llegar a prejuzgar o sin hacer que la sociedad finalmente haga esta sentencia de telediario como ha ocurrido en casos anteriores. De modo que me parece que el trabajo que se está haciendo ahora en España, sobre todo a nivel periodístico papel, nivel periodístico televisión no me preguntéis porque no voy a contestar, pero a nivel periodístico papel yo creo que se hace un trabajo muy bueno. Se ha recuperado algo que era importantísimo, que se había perdido durante mucho tiempo en España, que era el respeto a las víctimas, el ponerles nombre y cara y apellidos, porque normalmente todos recordamos, los que estamos aquí, si yo os digo 3 o 4 nombres de asesinos, seguramente que conocéis los nombres, pero si yo os nombro nombres de víctimas, va a ser mucho más difícil que sepáis vincular una víctima con un asesino. Pues ahora ya aparece el nombre de esa víctima. Sí que es cierto que el nombre del asesino muchas veces no aparece por preservar, sobre todo cuando estamos hablando de presunto asesino, preservar ese derecho al honor y a la intimidad, porque quizás luego no lo sea. ¿De acuerdo? Pero yo creo que se está haciendo muy buen trabajo últimamente en España, repito, sobre todo en prensa escrita. Televisión es otra cosa. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ya en la criminología, ¿eh? Hemos pasado un poco por el true crime, que volveremos. La cuestión que también sale en Homo Criminalis, y por eso lo vamos a empezar a mencionar, de la motivación del criminal, ¿no? Aquí uno de los libros que está por ahí uno pequeñito, es de una mujer, yo creo que es la primera criminóloga que yo conozco
aunque también era escritora de novelas de misterio y tenía una detective mujer, dicho sea de paso, que está en la exposición de abajo, y que ese libro es el asesinato y sus motivos, ¿no? Analizar la motivación del criminal es, de alguna manera, lo esencial en estos momentos de la criminología para saber. Es uno de los pilares. Me gustaría comenzar contestando esta pregunta, haciéndoos yo una pregunta, si me lo permitís. ¿Creéis que todos los que estamos ahora mismo aquí sentados y escuchándome seríamos capaces de matar? Sin embargo, no todos los que estamos en esta sala podríamos convertirnos en asesinos, porque una cosa es tener la capacidad de matar, y para eso tenemos el delito de homicidio, y otra cosa es convertirnos en asesinos, que implica una serie de características y de rasgos añadidos y unas agravantes al homicidio, y convertirnos en asesinos, asesinos múltiples, asesinos en masa, etcétera. Motivaciones. Esta fue una de las razones por las que yo empecé a estudiar criminología hace más de 20 años. Tenemos los homicidas simples, tenemos estos sujetos que matan a su esposa, a su novia, que en una reyerta, en una discoteca, en una pelea terminan matando a un desconocido o a un conocido. Y eso es algo puntual, es decir, en este caso la motivación es una emoción que surge en ese momento, de modo que no hay planificación, no hay ideación, no hay absolutamente nada que tenga que ver con esa motivación, porque la motivación es espontánea, es decir, surge una agresividad a una respuesta a una emoción, odio, venganza, lo que sea. Pero cuando entramos en los en las motivaciones de los asesinos múltiples, asesinos en serie, spree killer, asesinos en masa, ahí sí ya tenemos un conglomerado, por decirlo de alguna manera, de motivaciones que se vinculan a si el sujeto es un psicópata, a si el sujeto es un psicótico, a si el sujeto tiene algún tipo de parafilia, a si realmente lo que tiene es una baja tolerancia a la frustración. ¿Cuáles son las motivaciones masculinas que no tienen nada que ver con las femeninas? Normalmente el binomio, por supuesto, sexo-sadismo, poder, dominación, control y cumplimiento y necesidad de fantasías y necesidades. Estas serían las motivaciones a grandes rasgos masculinas. Pero ¿qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con las señoras, las señoritas, las mujeres, las niñas, las adolescentes? Pues que también matamos y cada vez más. Y cada vez más. Nos hemos vuelto muy versátiles. Me incluyo porque soy mujer, no porque sea asesina. Nos hemos vuelto versátiles a la hora de delinquir. Hemos pasado de ser envenenadoras, esta etiqueta que hemos tenido durante muchísimos siglos en la historia, a, por ejemplo, estar en la pirámide, en el punto más álgido o más alto de la pirámide de la trata de personas. Son mujeres las que captan, son mujeres las que explotan y son mujeres las que terminan deshaciéndose de estas otras mujeres. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? La primera es el lucro. Somos asesinas instrumentales. Somos asesinas que matamos porque queremos obtener algo a cambio. Y normalmente suele ser, pues eso, quedarnos viudas o heredar, pero es una motivación que alcanza casi el 80%. Y luego tenemos una serie de emociones que vais a identificar muy fácilmente, como es la venganza, como es la ira, como es el odio, la envidia. Y las mujeres tienden, en muchos casos, a contratar a terceros para matar a quien quiere, es decir, los asesinatos inducidos. Son muy pocos los hombres que contratan, excepto en el caso Pardines, que comentábamos ayer, son muy pocos los hombres que contratan a un sicario o a un profesional de la muerte para matar a otro hombre. Pero las mujeres en España, algunos de los casos más escabrosos que hay, sí que han contratado a un tercero o han convencido emocionalmente, como el caso de Magia, a un tercero para matar a su pareja, o en el caso de Dulce Neus, que convenció a su hija Marisol, de tan solo 14 años. Entonces, fijaros la cantidad de motivaciones que hay. Convertirse en un asesino no es fácil, matar no es fácil, pero cuando un asesino en serie comienza a matar, lo interesante no es estudiar ese primer crimen, lo interesante es saber por qué no puede dejar de matar y sigue matando. Bueno, estamos hablando de la motivación. Yo creo que hay muchas personas que habéis tenido a veces motivos para cometer un crimen, pero no lo habéis hecho. Y yo creo que ahí interviene un elemento que nos va a servir bastante de nexo de unión con la novela negra y los encuentros de género negro, que es la maldad. La maldad humana, la maldad de la sociedad a veces cuando hablamos del género negro, pero bueno, en definitiva la maldad. Cuando hablamos de la personificación de la maldad, a veces produce fascinación, hablaremos de esos casos, a veces produce pavor, terror.
Y yo creo, te voy a proponer que hagamos un repaso para que gente que aquí viene compradora de novelas y que dentro de poco sean compradores de este libro divulgativo, porque es lo que es divulgación hecha por una gran profesional, de la maldad en novela y cine. Vamos a hablar de la maldad por ejemplo, empezando por el true crime, que hemos hablado al principio, que hay mucho true crime que nos... hay un... no sé en qué parte lo he dejado aquí. Este es uno de los múltiples libros que dan solución al asesinato de la Dalia Negra. Claro, si hay múltiples quiere decir que algunos no aciertan o que no acierta ninguno. Y sin embargo se venden como rosquillas. En Estados Unidos, aquí menos, yo solo tengo la edición en inglés porque esta no está traducida. No está en castellano. Otra que tenemos tú y yo está traducida en castellano, pero esta no. Sí. Y este es el último. Es decir, ¿qué opinas de un libro como este que... ¿Cuántos años hemos dicho? Pues desde el 48, 53. del 53. Me ha venido después, 1953. Son muchos. Y sigue siendo de rabiosa actualidad y multiventas. ¿Qué opinas de...? Te voy a proponer, porque yo creo que a esta gente le va a interesar, de una historia como la de la Dalia Negra, desde el punto de vista criminológico. Bueno, es fascinante. Yo tengo un solo capítulo que titulo... Oiga, ¿cómo lo he titulado? La gran paradoja del mal. A veces me quedo en blanco, me pasan estas cosas. Donde analizo el crimen desde el punto de vista criminológico y me atrevo a hacer el perfil del asesino. Una teoría más. Pero yo me baso, para hacer este perfil, en dos cosas. Me baso en quién era la víctima, quién era Elizabeth Short, analizando, pues bueno, desde qué hacía hasta cuáles eran sus sueños o con quién quedaba, es lo que se llama el perfil victimológico. Y luego tenemos el perfil criminológico, que es el perfil del presunto culpable, del presunto asesino. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista criminológico? Primero, porque aquí hubo una relación bastante perversa entre la policía y los medios de comunicación. Esto ya no ocurre, pero en este momento ocurría. Es decir, todo lo que sabía la policía se lo contaba a los periodistas y no se lo contaba gratis, y todo salía absolutamente en la prensa, de modo que fue una de las víctimas más vilipendiadas y más humilladas de la historia criminal. Y lo llamo precisamente la gran paradoja del mal, porque Elizabeth Short soñaba con ser una gran actriz y ocupar páginas y páginas de los periódicos, y lo que llegó a ocupar miles de páginas en los periódicos fue ella, pero no por ser actriz, sino su cadáver. Y además, tal y como se encontró en la escena del crimen. ¿Interés para la criminología? La escena del crimen fue una escena totalmente ritualizada, es decir, esta mujer fue asesinada en otro lugar y se la transportó a la escena final del crimen. Las escenas del crimen se dividen en 4. Hay un punto de encuentro, que es donde coges a la víctima, una escena primaria, que es donde llevas a cabo toda la actividad delictiva con esa víctima, una escena intermedia, que suele ser un coche, cuando trasladas a la víctima a la escena final, y, por supuesto, esa escena final. Pues el señor que la mató, el sujeto que la mató, colocó el cadáver, separó, sabéis, el torso de las extremidades 50 centímetros, colocó los brazos, colocó la cabeza, colocó las piernas. El cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre, con lo cual no había ni una sola pista, ni un solo indicio en la escena del crimen. ¿Y qué ocurre? Que es un crimen que quizás, si hubiera ocurrido en 2021, pues con todas las técnicas que tenemos hoy en día de investigación y las novedades y avances que hay en ciencias forenses, probablemente se hubiera encontrado un culpable. En aquel momento teníamos corrupción policial en Los Ángeles, teníamos esta connivencia entre la prensa y los investigadores, teníamos una chica que la prensa lo que hizo fue decir que era de vida alegre, por no decir una palabra más escatológica, que apareció tal cual en la prensa, con lo cual parece que estas víctimas pues tienen menos importancia para la sociedad. Cuando esto ocurre, esto no lo cuento en el libro, os lo cuento como anécdota porque no lo he terminado de investigar. Unas pocas semanas después, en otro lugar, aparece una víctima de formas, digamos, mutilada de una manera muy parecida a como estaba Elizabeth Short, y además con también unas señales en la pierna iguales que las que tenía Elizabeth Short. Se llegó a decir que era un asesino en serie. Yo creo que fue un imitador, no fue un asesino en serie. A día de hoy el caso está sin resolver, pero lo que es realmente digamos, terrible de este crimen es cómo manipuló la prensa quién era realmente la víctima
para que la sociedad dejara de presionar para que se buscara al asesino. Entonces, yo cuento en el capítulo, hago un perfil basándome en la autopsia, que me la he bajado os la podéis bajar porque os he puesto, está el enlace en el libro, para que podáis acceder a todos los archivos del FBI, que por cierto son interesantísimos porque están firmados por Edward Hoover. Veréis que escribía anotaciones y es su propia letra. Entonces, os he puesto el enlace en el libro para que podáis descargaros el archivo. Sin embargo, me puse en contacto con la policía de Los Ángeles y el archivo lleva guardado 75 años. No te dejan ver ni un POSIT. Bueno, no sé si había POSIT hace 75 años. Yo soy adicta a los POSITs. Y no te dejan leer nada. Entonces, ¿sigue siendo un crimen de resolver? Sí. ¿Que se sabe quién fue? También. Y lo dejo claramente en el libro. El por qué creo que finalmente... es más, la escena del crimen es idéntica a una fotografía de un fotógrafo famosísimo que no me ha dejado poner, sus herederos no me han dejado poner la fotografía en el libro, que lo sepáis, no me ha dado permiso, y es Man Ray. Buscáis la fotografía Minotauro y tal cual, así apareció Elizabeth Short en la escena del crimen. Y Man Ray y el principal sospechoso, el doctor Hodel, eran íntimos amigos. Pues hemos hablado de la novela. Vamos al cine. Bueno, a ver, una película que a mí en cine, posiblemente la que más me ha encantado, fue Zodiac, de David Fincher. No sé si alguno de aquí presentes opina lo mismo. Y bueno, parece que forma parte de esas muchas novelas que existen del juego del asesino con la policía, ¿no? Bueno, ya lo hizo, dicen Jack el Destripador, que solo había una nota más o menos real, el resto era todo prensa. Exacto. Zodiac, lo mismo que te he preguntado de la Dalia Negra. ¿A ti qué te...? Sí, Zodiac es un perfil totalmente diferente. Zodiac terminó de repente acabaron sus crímenes, pero hizo un juego perverso con la sociedad. Para seguirla teniendo atemorizada, empezó a enviar unos mensajes, además eran unos mensajes que estaban codificados en un lenguaje que solo él entendía. Aquí he puesto, en este segundo libro, he puesto el último mensaje que se descifra el 20 de diciembre del 2020. Lo han descifrado los criptólogos del FBI, y siguió atemorizando a la sociedad enviando estos mensajes diciendo, bueno, no estoy matando, pero que sepáis que en cualquier momento puedo volver a matar. Zodiac era un asesino en serie que mataba casi siempre a parejas. Llevaba una estética visual muy característica, inventó su propia firma gráfica para enviar los mensajes a la prensa y estuvo jugando con la policía durante muchísimos años, hasta el punto de que uno de los periodistas se obsesionó hasta la saciedad con este tema. Bueno, Zodiac buscaba publicidad, notoriedad, y jugaba a ese juego perverso de soy más listo que vosotros y no me vais a atrapar. De hecho, aunque hace muy pocos días ha salido una noticia de que se sabía quién podía ser Zodiac, me extraña mucho que sea la persona que han indicado y que se sepa quién es el asesino. Es uno de los múltiples crímenes que hay sin resolver. Es un crimen apasionante porque lo tenía todo absolutamente medido, controlado. Y son muchos los asesinos que se han carteado con la prensa. Aquí tengo un capítulo donde hablo desde pues, el hijo de Sam a una bomber, es decir, son muchísimos los asesinos que envían o manifiestos o cartas o disquet como BTK para hacerse, bueno, entrar en ese juego. No es un juego del ratón y el gato, yo creo que es el juego de soy más listo que vosotros y a pesar de que os lo estoy poniendo en bandeja sois incapaces de encontrarme. Y Zodiac en esto, pues digamos que fue el pionero, que luego ha habido muchos más. Incluso un imitador, sí que hay un copycat. Heriberto Seda, el único copycat certificado de un asesino en serie, y es imitando a Zodiac. Lo curioso del caso es que, como ha dicho Paz, hace unas semanas, 7 días, ya hay una propuesta de quién es, pero quienes la han formulado no es el FBI, es un grupo de criminólogos aficionados de varios países del mundo que se cartean, se chatean, se whatsappean o como lo hagan, y bueno, pues han hecho ellos por sus investigaciones no sé, amateurs, vamos a decir, pues una propuesta. Sí. O sea que la criminología os enganchará también a vosotros. Bueno, vamos a pasar de la realidad a la ficción. Yo, porque he hecho un poco de detective con algunas cosas de Paz, sé que en la ficción, por lo menos en el cine, hay un asesino que ella nos lo dirá por qué razones, lo considera su preferido. Mi preferido desde el punto de vista más real de ficción, porque claro, eso vas a decir, que no quieres que a ver estas parafilias raras que tenemos todas. Discúlpame, no me he acertado con las palabras, por favor. No, que es una novela de Conrad McCarthy, que vosotros conocéis, estamos hablando de Anton Chigurh, que ya sabéis que
Chigurh, con I. Bueno, pues quién lo interpretaba. Y sí. sabéis que es de la novela No es país para viejos, ¿no? ¿Y por qué te parece a ti interesante? No voy a decir más que interesante, desde el punto de vista profesional, claro. Yo soy muy consumidora de cine, aunque hay aquí una persona que me gana, pero vamos. Pero sí que es cierto que llevo consumiendo cine y últimamente, en los últimos años, consumiendo cine violento, porque algunas de las clases que doy, una de las mentorías que doy en la universidad es perfilación criminal y necesito poner ejemplos. Y muchas veces no tengo ejemplos porque la policía, evidentemente, no me pasa los expedientes. Lo que hago es cotejar pues una escena del crimen de ficción y analizarla, aunque tengo muchas que son reales, con permiso siempre, por supuesto, de poderlas mostrar. Pues cuando empecé a consumir pues, películas de asesinos y sobre todo de psicópatas, empecé a hacerme unos listados de los más ficcionados. Todos sabemos quién es el más ficcionado, que a la vez es el que más nos apasiona, que es el doctor Hannibal Lecter, pero es el más irreal. Psicopáticamente hablando y siendo justos con lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, sí que tiene una serie de rasgos de psicópata, pero tiene muchísimos más rasgos de no psicópata, aunque no nos lo parezca. Y es increíble cómo nos fascina un sujeto que es un asesino en serie, caníbal, y aún así nos produce fascinación y llegamos hasta empatizar con el doctor Lecter. De esto podríamos hablar otro día. Pero ¿por qué me fascina Anton Chigurh? Anton Chigurh, el papel que hace en No es país para viejos es el de un sicario. Pero no me fascina el que sea un sicario, me fascina la interpretación que hace o cómo crean los hermanos Coen este personaje, al igual que el autor del libro. Eso es un psicópata. Si os fijáis, carece de expresión, tiene un lenguaje totalmente plano y se ve claramente que es un psicópata. Es una de las escenas más brillantes de psicopatía que yo he visto en el cine, que es la escena de la moneda en la gasolinera. No recuerdo, creo que es una gasolinera, si no me equivoco. Todas las escenas que os podáis imaginar de psicópatas, y Patrick Bateman tiene algunas muy buenas también en American Psycho, eso es un psicópata. Un sujeto que no ve a quien tiene delante como una persona. Es un objeto, es un reto, es un fin, es un instrumento. Y le da igual matarlo o que sobreviva. Se lo va a jugar todo al azar. Y luego, todos estos rasgos, no hablo de la estética, porque esto ya es algo muy personal, se le puede gustar la estética de Anton Chigurh o no, pero sí que es el psicópata más real y lo más parecido a un psicópata despiadado de la realidad. Luego tenemos los psicópatas encantadores, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo que decir cuál es mi psicópata de ficción favorito y por qué, y de mujeres también tengo una, claro. Pues también, dinos. Y de mujeres, pues primero estuve enamorada de Painter Flanders, en La mano que mece la cuna, pero luego apareció Annie Downs. No sé si habéis visto Perdida. Sí. Claro, esta mujer que escribe libros para niños y que lo que hay, o sea, es su otro lado, su lado oscuro, su alter ego es quien es, me parece brutal. ¿Es un personaje real? Sí que es un personaje real. Conozco casos y algunos en los que participé de cómo los propios asesinos llegan a autolesionarse para culpar a otra persona y hacerse pasar por víctimas. De modo que estos serían los de ficción los que más me... ¿Y en novela? En novela Patrick me gusta mucho, Patrick Bateman me encanta, es un personaje que además esos monólogos que tiene frente a sí mismo porque se tiene que mirar, él necesita mirarse, o sea, es el estado de narcisismo que tiene que hablar con él mismo delante del espejo. Patrick Bateman me apasiona, me gusta muchísimo y... me he olvidado uno de ficción que me gusta desde hace muy poco tiempo, Adrián Dorian, de la película Contratiempo, no sé si la habéis visto. ¿Es española? Carlos, sí, la he visto. Claro. Sí, bueno, esto se ha visto todo. O sea, sí, yo creo que fue el que inventó el cine. Y no es porque seas viejo. Que también, no. Entonces, Adrián Doria es un personaje que ha creado el cine español y es brutal como César en Mientras duermes o como Bosco en Tesis. Pero si me tuviera que quedar con un personaje de ficción masculino, me quedaría con Patrick Bateman. Sí, es un libro que me apasiona. Y fijaros, de Thomas Harris no me quedo con Lecter. Me quedo con Buffalo Bill. Claro.
Me quedo con James Gunn, porque en el libro realmente ves quién es James Gunn. En la película es todo como muy, muy visual, ¿no? Cuando se desnuda, se pone a bailar, se maquilla, pero cuando tú lees la mente de James Gunn es cuando realmente dices, es que realmente es una persona peligrosísima, peligrosísima. Sí, además coincido, también en Buffalo Bill, me encanta. Bueno, claro, estamos hablando casi, bueno, ha hablado de una mujer, la mayoría de los que ha citado son hombres, y, a ver, yo creo que podríamos hablar un poco, porque todos sabemos poco de esto, y tú seguro que mucho más, de la criminalidad femenina. Ya has apuntado al principio el tema de las envenenadoras, pero es cierto que además del mundo de las envenenadoras, algunas mujeres como Amelia Dyer, la Baby Farmer era, bueno, absolutamente monstruosa. Sí, ha habido mujeres monstruosas y las hay, igual que hombres, por supuesto. Cuéntanos, criminalidad femenina para ti, ¿cómo está? Bueno, la criminalidad femenina, fijaros, yo es la investigación que llevo a cabo en la universidad. Empecé por mi cuenta hace 5 años y finalmente, bueno, pues ya la estoy llevando a cabo también en la universidad. Uno de la forma que yo tengo de investigar la criminalidad femenina es yendo por diferentes prisiones españolas o mexicanas, que es donde a veces voy también, una vez al año, a hablar con asesinas. Solo hablo con mujeres. Entonces, es verdad que es muy interesante leerse el sumario, es muy interesante leerse el informe pericial, pero no os imagináis lo interesante que es contar o escuchar a una asesina hablando de su propio crimen. Muchas lo niegan, la última, y lo sigue negando, es Rosa Peral. Yo no he sido, todo ha sido Albert, yo no he hecho nada. Ya está la sentencia de ratificación del Tribunal Supremo, pero sigue negando los hechos, ella no ha sido. Son muchas las que justifican, están las que dicen que no han sido, están las que justifican el crimen y legitiman su conducta delictiva por las motivaciones que sean, y están las envenenadoras como Francisca Ballesteros, que dice sí. Pues sí, yo maté a mis 2 hijos y a mi marido pues porque quería una nueva vida, chica, y te lo dice así, porque yo quería tener una nueva vida, vi que esto de Internet era genial, empecé a ligar por Internet y, bueno, pues mira, me enamoré de un señor, me dijo que sí me quería casar con él y a mí me estorbaban, yo no me podía casar, Paz, teniendo ya un marido y unos hijos. Y te lo dice como os lo he contado, o sea. Entonces, ¿qué ocurre? La criminalidad femenina no se ha estudiado, no ha sido un campo de investigación porque era un rol masculino. Las mujeres eran envenenadoras y la primera envenenadora de la historia que está documentada es Locusta, que trabajó para el Estado romano, solo envenenó a 400 personas, entre ellas Claudio y Británico, porque la contrató Agripina, que lo sepáis. Pero ha sido, digamos, el arma de mujer, el veneno, durante la historia. Pero ojo, llegamos a la época victoriana y se crean, lo que bien ha comentado Juan, lo que se conoce como las baby farmer, unas granjas de niños. Aquí surgen unas asesinas en serie brutales. ¿Qué eran las baby farmers? Eran unas instituciones que dependían, en este caso, del Estado, en la época victoriana, recibían una subvención del Estado por cuidar niños. Entonces, las madres solteras, las prostitutas, llevaban allí a los niños y ellos recibían una pequeña compensación del Estado, pero estas señoras pagaban una cantidad de dinero por alimentar y cuidar a sus hijos, que hacía que cuanto más niños recibían, más dinero cobraban. Entonces empezaron a morir muchísimos porque los envenenaban. Y luego tenían un doble negocio, y era que aquellos que eran más sanotes, los niños que eran más sanotes, que estaban mejor, lo que hacían que las madres que los abandonaban, porque la cuota era diferente. Si tú lo abandonabas al niño, pagabas una cuota, pero si tú tenías que alimentar a tu hijo cada mes, tenías que pagar 4 o 5 chelines cada mes. Y luego estaban las que los abandonaban. Pues lo que hacían las baby farmer era venderlos a familias. Aún no estaba institucionalizada la figura de la adopción legal como existe hoy en día, pues los vendían. Cuando tenían, digamos, superávit, qué palabra más fea, pero bueno, me habéis entendido, de bebés, los envenenaban con morfina o con cualquiera de los elementos y de los venenos que había antes. Amalia Dyer llegó a asesinar a 200 niños. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Amalia Dyer fue muy curioso porque tenía una firma, la firma de un asesino
Es un elemento que forma parte de su fantasía o de su necesidad y que queda reflejado en la escena del crimen o en la víctima. Pues a los niños que ella asesinó los ataba con un lazo, de modo que cuando empezaron a descubrirse los cadáveres se supo evidentemente quiénes habían sido las víctimas de Amalia Diehr. Hoy en día la mujer es versátil, la mujer trabaja dentro del sicariato, trabaja dentro del ámbito de la trata de personas, trabaja como narcotraficante, siguen siendo envenenadoras, envuelven a amantes para que asesinen a maridos. Es decir, hoy en día la mujer lleva a cabo las mismas conductas delictivas, si pensamos desde el punto de vista de la tipificación penal, que los hombres. Es decir, ahora mismo un delito que puede ser cometido por un hombre, a ver, tenemos delitos como la agresión sexual, bueno, claro, poquísimas agresiones sexuales por parte de mujeres, y cuando suele haberlas es a otra mujer. Pero somos versátiles, ya podemos cometer los mismos delitos que cometen los hombres y que antes no ocurría así. Pero siempre se ha investigado muy poco porque no se ha considerado un problema social la criminalidad femenina. Era tan poco y tan ínfimo el número. Pasa que ahora ya, cuidado, ahora fijaros lo que sale cada día en prensa, madres que matan a sus hijos, madres que hacen fotografías, como la noticia del otro día, fotografías y vídeos a sus hijos para después venderlos a redes de pedófilos digitales, o sea, claro. Terrible. Pues, estamos pasando de la fascinación al temor, al pavor, ¿no? Fácilmente, de una pregunta a otra. Los asesinos en serie. Aquí hay un par de libros, multiventas en Estados Unidos, aquí algo menos, Asesinos en serie, de Robert Ressler, Hunter de John Douglas y muchos más. Os aseguro que en el mercado americano, bueno, el asesino en serie es de muchas. Es un producto. Es un subproducto. Es un producto. En serie en sí mismo. Claro, algunos de ellos, hace poco había una nueva serie que en Netflix, no sé si era también la de Ted Bundy, ¿no? Donde estaba, sí, salía las cintas de Ted Bundy. Y descubres que era absolutamente fascinante, ¿no? Volvemos un poco otra vez a la fascinación, ¿no? Es así que puede haber asesinos en serie fascinantes. Sí, claro. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, no es un trastorno mental. Es decir, todos los psicópatas son imputables, son responsables criminalmente de sus actos. Pero tienen una forma de ser. La psicopatía tiene una serie de rasgos que hacen que sean manipuladores, seductores, mentirosos, sexualmente son unos amantes espectaculares. Es decir, tienen unos rasgos innatos que fascinan a su entorno y fascinan sobre todo a las mujeres. Aquí en España, el alter ego de Ted Bundy es un asesino que murió en prisión, lo mató su compañero, el Zanahorio, lo llamaban el Zanahorio porque era pelirrojo. José Antonio Rodríguez Vega asesinó a 16 mujeres, 16 ancianas, era gerontófilo. Bueno, pues se presentó de la misma forma y de la misma manera al tribunal que Ted Bundy, vestido con un traje de chaqueta impecable, corbata, súper bien vestido, perfumado, casi, bueno, con esa postura y actitud insolente ante el tribunal. Y es nuestro Ted Bundy. A mí cuando me preguntan, ¿un psicópata parecido a Ted Bundy en España? José Antonio Rodríguez Vega, que ya hubiera estado en libertad porque asesinó en los años 87 y 88 aquí en España. Pero sí, los psicópatas, y no quiere decir que todos los psicópatas maten, tenemos psicópatas que llegan a presidentes del gobierno, por ejemplo, ¿vale? Tenemos psicópatas que dirigen editoriales, tenemos psicópatas que triunfan en el deporte, porque la psicopatía, repito, es un trastorno de personalidad que puede terminar convirtiéndote en un asesino múltiple o te puede terminar convirtiendo pues en rey de un país, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por esa serie de características. ¿Por qué fascinan? Precisamente nos fascinan por la forma que tienen de tratar a su entorno. Son personas con una superficialidad increíble, saben muy bien manipular y luego tienen una capacidad innata para saber a quién deben dirigirse. Es como si tuvieran un puñetero radar interior de a quién pueden victimizar. Estos psicópatas emocionales que siempre tienen después un listado de mujeres detrás a las que han estafado, a las que han destrozado la vida, los típicos compañeros de trabajo que al final terminan ascendiendo y dices, ¿y cómo ha ascendido? Si es que no sabe ni la mitad de lo que sé yo, pero termina siendo el jefe de la sección. Bueno, pues tiene una serie de particularidades, de rasgos de personalidad que en uno de los capítulos hablo de ¿se puede ser un psicópata y tener éxito? Y explico por qué y explico quiénes. Nombres no doy porque no tengo ganas de demandas, que ya estoy mayor, pero los vais a identificar. Pues gracias.
De la misma manera que hablas de ese asesino fascinante que está el asesino anodino, del que yo también quiero hablar un poco, porque aparte de un caso como Bretón, que bueno, yo creo que es tipo anodino, pero volvemos a los lectores de novela negra y a los escritores de novela negra, ¿no? Jean-Claude Roman, el del adversario de Carrer, pues es un absoluto anodino, sí, que en un momento determinado bueno, pues es capaz, bueno, y aparte el libro de Carrer es fantástico, sí, de cómo lo narra, de acabar cometiendo un crimen a toda su familia, ¿no? Es decir, es terrible, ¿no? Estos asesinos anodinos obviamente pueden estar aquí, bueno, no sé si en esta sala, pero en cualquier sitio. ¿Sabéis el caso un poquito de Jean-Claude Roman? Sí, más o menos. Bueno, pues era un sujeto que decía que era médico, que trabajaba nada más y nada menos que en Suiza, en la OMS, cuando no había pasado de segundo de medicina. Y esta historia, esta mentira fue creciendo, 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 hasta el punto que, bueno, pues no pudo más. Y cuando a lo que se dedicaba era estafar, diciendo, bueno, pues que tenía una serie de conocimientos en el mundo de las finanzas, estafó muchísimo dinero y cuando llegó el momento de devolverlo ya, bueno, pues le acorralaron y asesinó a toda su familia, su mujer, sus hijas, sus padres y a su perro. Es verdad, Jean-Claude Roman pasaba totalmente desapercibido. Este señor salía cada mañana de su casa y como tenía que estar 8 horas fuera trabajando, se supone que en uno de los edificios de la OMS, se iba al parque a leer el periódico y así estuvo 15 años, con una doble vida. Su mujer no sabía nada, el dinero entraba en casa, era un padre amante amantísimo, era buen amigo. Al final sí que es verdad que tuvo una amante a la que estafó muchísimo dinero, pero ¿qué ocurre? Igual que con Bretón, igual que con Ted Bundy o igual que con cualquiera de los asesinos que sean de renombre. No lo sabemos detectar mirándoles a la cara, ni físicamente. Sí que es cierto que Lombroso hablaba de esta antropología criminal, de que hay unos determinados rasgos que puede decir, este tío tiene cara de malo, eso lo hemos dicho muchas veces todos, igual que este tiene cara de pillín, este tiene cara de malo. Pero los asesinos realmente como Bretón, con esa sonrisa que tenía mientras le estaban leyendo la sentencia, que es que no se me olvidará en la vida, o Jean-Claude Roman, que fue capaz de engañar a su familia durante 15 años, están entre nosotros. Puede ser el vecino de al lado, el vecino de arriba. Es más, cuando atrapan a un asesino múltiple y preguntan a su entorno, no a familiares, sino a su entorno, al segundo círculo de su entorno, pues era un chico normal, era simpático, era súper generoso, siempre quería ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque el asesino en serie tiene una doble identidad. Tiene su vida creada con su entorno, su familia, sus amigos, su trabajo, como John Wayne Gacy, que era un empresario de éxito. Pero luego tiene esa doble identidad, esas fantasías que tiene, esa necesidad imperiosa de que salgan a la luz y que pasan de su cabeza a una escena del crimen real y que si no les pillan, nunca se va a saber. O sea, el caso de Bretón, fíjate además esa conducta narcisista que tiene de ir al parque, decir yo os voy a ayudar, contar todo lo que contó, cuando sabía desde un momento, como Ana Julia Quezada, que ella o él era el autor de este crimen. ¿Cómo juegan con los medios de comunicación? ¿Cómo juegan con las víctimas? Fijaros qué frialdad, una ausencia de empatía absoluta, una sangre fría absoluta. Yo recuerdo a Ana Julia Quezada llorando en televisión antes de que dejara la famosa camiseta, que eso fue su perdición, porque querer, antes hablaba con mi gran amiga Marta del karma, querer implicar a un tercero dejando allí esa camiseta que había sido rastreada y esa zona había sido cuadriculada ya un montón de veces para acusar a un tercero, pues llegó el karma, bueno, en este caso fue el karma, fueron los investigadores, pero fue su error, ¿no? Y esas grabaciones cuando salen después hablando con, bueno, Gabriel ya no estaba, pero insultándole. A ver, esa sangre fría es la misma de Bretón. Y sin embargo, cuando aparecía en televisión, recuerdo la escena en la que le está subiendo la chaqueta, que dije, diréis, qué tontería. Pero nos llama la atención que haya una persona dando una rueda de prensa y llegue tu pareja, le haga girar y le abroche la chaqueta y le suba la cremallera hasta aquí. O sea, eso significa algo también, ¿no? Entonces, no lo sabemos por la cara. Los conoceremos por sus actos, pero ¿podemos estar hablando con un violador y no saber que es un violador? Sí. ¿Podemos estar hablando con una persona que ha cometido un delito terrible y no saberlo?
Sí. Yo recuerdo la película Extraños en un tren. Yo viajo mogollón. Yo me invento cada historia cuando viajo, empiezo a mirar a la gente, me lo invento todo. Pero, ¿y sí? ¿Y si hay alguien ahí en el tren o en ese avión que es un sicario o es un ángel de la muerte, una enfermera que acaba de matar a 4 pacientes? No lo llevamos, no se nos ve. Precisamente por eso, por esa doble identidad que tenemos todos, sin llegar a este límite, por supuesto. Bueno, la nueva sociedad, además, yo supongo que habrá traído y trae, eso pensamos todos, nuevas formas de criminalidad, ¿no? La informática, bueno, los mensajes, la ocultación. ¿Eso es cierto que está incrementando estos perfiles? Bueno, yo, por lo que he leído en tu libro. Sí. ¿No? Bueno, Internet nace en los años 90 y a partir de los años 90 cada vez pues hay más usos de Internet. Internet nace realmente como una herramienta para utilizarla desde el punto de vista económico, es decir, para trabajar empresa a empresa. Ahora por Internet te puedes hasta enamorar, es decir, puedes hacer absolutamente de todo. Puedes enamorarte, puedes quedar con un asesino como Marta Calvo y no volver a tu casa, o puedes hacer una carrera. Yo doy clases, muchísimas clases online. Bien, ha salido o surge una nueva escena del crimen. Surge una nueva escena del crimen en la que todos tenemos acceso, porque todos tenemos esto, o un iPad o un ordenador, en la que nosotros en Internet somos el producto. Yo cuelgo cómo estoy, cómo me siento, estoy triste, estoy contenta, fijaros qué reloj me he comprado, que lo sepa toda la red. Es decir, nos vendemos nuestra intimidad, vendemos nuestra vida. En cierta medida hay mucha gente mirando, muchísima gente mirando. Eso es un factor de riesgo. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un momento en el que sujetos que no llevarían nunca a cabo una conducta delictiva frente a frente, se ha perdido esta interacción entre víctima-delincuente, sí que la llevaría a cabo en Internet. Por ejemplo, yo me llevo mal con mi vecino y a lo mejor no me atrevo a ir por la calle e insultarlo o llamarle cualquier cosa, pero si resulta que sé que tiene un blog o sé que tiene una red social, me creo una cuenta falsa y le empiezo a llamar porque eres un baboso caracol. Es decir, es un ejemplo absurdo, burdo, pero me refiero a que esa persona que quizás en la vida real no se atreviera a llevar a cabo una conducta antijurídica, sí que teniendo esta herramienta sea capaz de convertirse en un acosador, de llevar a cabo una conducta de sexting, de llevar a cabo el robo de datos porque aprende a hacerlo, y aquí Rubén seguro que de esto sabe muchísimo más que yo. No sabe, dice que no sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una nueva escena del crimen, tenemos la escena del crimen tradicional, donde víctima y victimario interactúan físicamente, y una escena del crimen donde no hace falta que la víctima esté conectada al mismo momento. Es una escena del crimen asíncrona. Yo puedo estar amenazando, robando tu cuenta mientras tú duermes. Es una escena del crimen que se escuda en el anonimato, en una falsa impunidad, en que, bueno, no me van a pillar, yo me creo una cuenta fake, me conecto a un servidor de Canadá me voy a India y de la India... Todo deja rastro, también hay huellas digitales. Sí, ahora mismo, lamentablemente, hay muchísimas conductas delictivas que se llevan a cabo en Internet. Y también es un nuevo nido para estos predators, para estos pedófilos digitales. Hemos pasado del pedófilo de parque, de piscina, del pedófilo de los caramelos, al pedófilo digital, al que enciende una cámara web, se hace pasar por un niño que se llama Marco y tiene 15 años... y termina consiguiendo que tu hija de 14 le envíe fotografías sin ropa. ¿Y eso dónde acaba? Eso acaba en una red de pedofilia digital. Bueno, todo el tema relacionado con el sexo y con todo esto nos lleva a pensar... Bueno, yo quería preguntarte, porque sé que es un tema que tú lo has trabajado, el tema de la criminalidad en Ciudad Juárez, el feminicidio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas de esto que estás contando al final va en contra de la mujer, más. Sí. Es obvio, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa en Ciudad Juárez es inexplicable para mucha de la gente que hemos ido a tratar el tema y a investigar, y no quieres volver a pisar allí, porque es que no me lo vais a creer, suena rarísimo, vais a pensar que hablo que soy peliculera, pero es que huele a muerte en Ciudad Juárez, es un sitio espeluznante.
Es un sitio donde mueren un montón de mujeres. Allí en México, aquí tenemos el concepto de violencia de género, pero en Latinoamérica no tiene el concepto de violencia de género como tal, aunque sí que lo utilizan porque es un concepto dado por Naciones Unidas en el año 63, pero utilizan la palabra femicidio y feminicidio. El femicidio es el femenino del homicidio. Es el delito que consiste en matar a una mujer. Pero fijaros, tiene un concepto amplísimo, que es lo que ocurre en Ciudad Juárez, que es el feminicidio, que consiste en asesinar a una serie de mujeres, pero también el secuestro y toda una serie de conductas que se lleva a cabo con las mujeres, mientras el Estado, la policía, las instituciones y todas aquellas personas que podrían ayudarlas miran hacia otro lado. Allí mueren cientos, miles de mujeres al año. Yo el otro día no sé con quién comentaba que cuando voy a la Fiscalía de México colaboro con un fiscal que al final, pues bueno, nos hemos hecho amigos porque de ver ciertas cosas luego te tienes que ir a tomar un par de tequilitas, que allí me aprendí a tomarlos. Y fijaros, me dijo que normalmente está entre los 200 210 homicidios al día en Ciudad de México. El informe del Ministerio del Interior del 2018 en España es de 406 homicidios en todo el país. Estudiar el crimen en México es una auténtica locura, porque allí la gente se mata por la calle. Dirás, qué exagerada eres, Paz. A ver, en el centro de Ciudad de México no, ¿vale? Pero hay muchísimos lugares donde la vida vale muy poco. Y la vida de una mujer, lamentablemente, no es que valga poco, es que no vale absolutamente nada. Bueno, pues este es uno más de los temas que podríamos ir hablando con Paz. Desde luego en Homo Criminalis están estos temas y muchos más, os los aseguro. Yo creo que era absolutamente prescindible en esta mesa, porque si lo hubiéramos dejado a Paz, estos minutos hubieran sido más minutos divulgativos para ella, y a mí me da pena, porque quiero yo contar seguiría una oyendo. cosa. Pues entonces tienes más minutos. Es que esta mañana estabais hablando de asesinos del País Vasco, y yo me he acordado de uno, ¿vale? Supongo que todos conocéis a Jack el Destripador, ¿vale? En 1888. Pues fijaros, de 1870 a 1879, Juan Díaz Ruiz de Garallo, Sacamantecas. vitoriano, ya precedió a Jack el Destripador. También evisceraba a sus víctimas, en este caso las agredía también sexualmente, cosa que no hacía. Y sin embargo se le llama el Jack el Destripador vitoriano. No. Habría que llamar a Jack el Destripador, ¿cómo habría que llamarle? El sacamantecas londinense. ¿O no? Y sin embargo es un asesino que parece que no ha estado aquí, y fue terrible cómo dejaba a sus víctimas. A una de ellas, os lo cuento no por morbo, sino porque ahora no sería posible que matara así, con unos alfileres que llevaban en el moño, se lo clavó en el corazón. Eran larguísimos, ¿vale? Yo ahora no veo a mujeres con esos alfileres, supongo que a finales del siglo XIX sí. Entonces, que se hable tanto de Jack el Destripador cuando nosotros tenemos tanto y de todo, pues era eso, una anécdota del País Vasco. Como hemos hablado de asesinos de aquí. Sí, tengo que decir que también tiene una parte seductor, el sacamantecas. Bueno, se casó 4 veces, ojo. Lo digo sí. Aquí tienes una persona que dio una charla sobre sacamantecas con Martín Olmos, al que muchos recordaréis. Madre mía. Y bueno, pues sí, tiene también esa faceta de seductor. Sí. Seductora es en su trabajo y en su profesión, Paz, absolutamente seductora. Y ahora es el momento que vosotros aprovechéis para hacerle esa pregunta que no os atrevéis a pronunciar con los amigos, si sois vosotros. Laura. Yo quería preguntar, ¿el personaje del asesino en serie o de esto es mucho más anglosajón, o es que hemos visto más series anglosajonas que los sacamos? Pero bueno, pues parece que aquí también ha habido, pero a mí me da la sensación que aquí matamos a conocidos, no a gente que no conocemos. Pues los primeros asesinos en serie fueron europeos. Fueron, además de Europa, de Europa Central. Y después pasaron a Estados Unidos. Pero el origen del asesinato en serie lo tenemos con Elizabeth Bathory, lo tenemos con el capitán de Juana de Arco, que no sé pronunciar francés y me da mucha vergüenza. No me acuerdo del nombre ahora, perdona. Y Elise de Roland. Que todo lo sabe. De Roland, no, de Bré. Es que, sí, gracias, Carlos. Sí. Entonces, el asesino en serie como concepto, o sea, el asesino en serie es aquel sujeto que mata a más de 2 personas en diferentes momentos temporales. Hay un espacio temporal que se llama periodo de enfriamiento en el que no mata, y en diferentes escenarios. Pues los primeros aparecieron aquí en Europa.
Y el auge fue en el siglo XIX. Teníamos muchísimos asesinos en serie en Europa. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a surgir los asesinos en serie en Estados Unidos, es tanta la visibilidad, es más, la mayor base de datos del mundo de asesinos en serie está en la Universidad de Radford y está desde el primero al que haya salido ayer o hayan apresado ayer. Aquí en España hemos tenido muchísimos asesinos y muchísimos asesinos en serie, pero ¿qué ocurre en España? Que hay 40 años en el que no pasaba nada, en el que no se podía salir en la prensa. Yo cuando hablo con Juan Rada, el que fue director del caso, me dice, Paz, nos limitaron los asesinatos de sangre a 2 por semana, porque la gente se volvía loca comprando el periódico y no querían que supieran que en España no iba bien la cosa. Entonces, allí no, allí se ha visibilizado siempre. ¿Qué ocurre? Que ha habido un exceso, se ha visibilizado tanto que se ha llegado a convertir en una figura. Hay tazas, camisetas, ¿vale? Pero el origen del asesino en serie como tal es europeo. Suena muy fuerte la pregunta, pero ¿por qué matan los niños? ¿Hay alguna estadística sobre motivaciones o sobre...? ¿Por qué los niños pequeños matan? ¿Por qué los niños matan? Vale. Sí. Normalmente suelen ser preadolescentes. Aquí en España hemos tenido casos. Aquí hemos tenido el caso de Raquel e Iria, que asesinaron a su amiga Clara de 32 puñaladas. Y tenemos, hay un caso, que ahora no recuerdo los nombres, y esto no lo sabes, Basas, de dos niños asesinos que cogieron a uno de 3 años, lo secuestraron en un centro comercial, lo golpearon, le abusaron sexualmente de él y lo dejaron en las vías de un tren. Pues, aunque no te lo creas, cuando preguntas a estas personas, a estos niños, en el caso de Raquel e Iria, las respuestas fueron 2. Primero, estaban queriendo ser como José Rabadán, el asesino de la katana que había asesinado unos meses antes y se había convertido en una figura pública, José Rabadán. Y luego querían saber qué se siente al matar. Hace muy pocos días ha salido en la prensa otra adolescente que ha matado a una amiga porque quería saber. Entonces, es esa curiosidad llevada al extremo. Y en el caso de los niños de Inglaterra que te comento, uno de ellos tenía una personalidad sádica ya muy desarrollada. Y, bueno, pues convenció a la parte más débil del grupo. Normalmente cuando matan en grupo o agreden en grupo siempre hay alguien que es el dominante y los demás son los dominados, que le convenció para llevar a cabo este asesinato. En este caso, sabéis que en Inglaterra, bueno, aquí también en España ya se comenzó a hacer, pero todos los menores de edad que han cometido un delito se les cambia el nombre, el apellido y la identidad para que no quede relacionado y que no tengan ningún tipo de vinculación cuando son mayores. En el caso de estos 2 niños, que luego me vendrá el nombre seguro, uno de ellos ha terminado en prisión, el que tenía este trastorno de personalidad sádico, y sin embargo el otro está totalmente reinsertado en la sociedad y tiene su trabajo. Y en el caso de Raquel e Iria, la que organizó todo el crimen es psicóloga clínica y trabaja con niños. Es decir, a ver, era un adolescente, es cuando realmente me preguntan, pero ¿estos niños pueden cambiar? Por supuesto, es el momento, es cuando más se puede tratar a estos adolescentes. Y ninguna de las dos ha vuelto a delinquir. Como Anne Perry, que también asesinó, es una escritora de éxito y no ha vuelto a matar a nadie. Bueno, sí, claro, exacto, sí, también es verdad, que sepamos, tienes razón. ¿Algo más queréis preguntar a Paz? ¿Existe el efecto llamada? Sí. Y más ahora comunicación. Sí. Existe el efecto llamada y, a ver, en Estados Unidos lo llaman de otra manera, efecto imitación, efecto llamada, pero hay tres delitos, y hablo de ello en el libro, donde más se ve el efecto llamada. Uno es el efecto... el copycat mass shooter, es decir, estos sujetos que van a un sitio a disparar porque lo han visto con una motivación muy concreta, que suele ser la venganza. Hay un efecto imitación en el suicidio, el efecto Werther, que por eso ya la prensa no habla de ciertos suicidios, sobre todo de gente famosa, porque se llegó a romantizar el suicidio. Ocurrió con Kurt Cobain, con Marilyn Monroe. Y luego hay un efecto imitación, un efecto llamada, aunque yo lo edulcoro y lo llamo un efecto desencadenante en la violencia de género, ¿vale? Y lo comento en el libro cómo, y hago un patrón de cómo cuando se cuenta reiteradamente en la prensa que están ocurriendo una serie de asesinatos a mujeres, determinados sujetos pueden identificarse con los motivos y con la situación que ha vivido el sujeto que ha matado a la víctima y puede repetir el patrón.
Esto evidentemente no es al 100%, explico por qué y por qué no todos, evidentemente, porque si todos imitáramos cuando estamos enfadados o quisiéramos, bueno, pues deshacernos de alguien, no habría cárceles en el mundo para que estuviéramos metidos, yo incluida. Esto también lo digo. Bueno, pues no sé, ya ha dicho ahora mismo que eso también lo explica en el libro, luego es buena ocasión para los aquí presentes que comprobéis que eso es así de cierto, y yo sé que lo es, porque yo lo he leído y os aseguro que explica muchas más cosas y fantásticamente bien. Muchas gracias, Paz. A vosotros.